En algún momento de las próximas décadas, un grupo de seres humanos subirá a una nave espacial, mirará por última vez el cielo azul de la Tierra y partirá hacia Marte. Llegarán después de 7 meses de viaje. Pisarán suelo marciano. Serán héroes. Y nunca regresarán. No porque algo salga mal, no porque la misión fracase, sino porque regresar será físicamente imposible, económicamente inviable, y porque Marte, con el tiempo, se convertirá en su único hogar. Hoy exploraremos la razón científica, psicológica y humana detrás de una de las decisiones más dramáticas que la humanidad jamás tomará. Enviar personas a otro planeta sabiendo que nunca volverán. Si te fascinan las historias humanas detrás de la exploración espacial, no olvides suscribirte al canal. Para comprender por qué los primeros humanos en Marte no podrán regresar, primero necesitamos entender la naturaleza fundamental del desafío que representa ese planeta rojo. Marte no es la Luna. Esta distinción parece obvia, pero sus implicaciones son profundas y a menudo subestimadas incluso por personas que siguen de cerca la exploración espacial. La Luna está a una distancia promedio de 384.000 kilómetros de la Tierra. En términos espaciales, es prácticamente nuestra puerta de al lado. El viaje de ida dura aproximadamente 3 días. En caso de emergencia, una nave de rescate podría llegar en el mismo tiempo. Cuando los astronautas del Apolo 11 aterrizaron en julio de 1969, la Tierra era una esfera enorme y reconfortante en su cielo, siempre presente, siempre visible. Marte es fundamentalmente diferente. La distancia entre la Tierra y Marte varía enormemente dependiendo de dónde se encuentran ambos planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En su punto más cercano, durante lo que se llama una oposición favorable, los dos planetas están a unos 54 millones de kilómetros entre sí. En su punto más lejano, cuando están en lados opuestos del Sol, la distancia puede superar los 400 millones de kilómetros. Esto no es solo una diferencia de distancia, es una diferencia que lo cambia todo. Con la tecnología de propulsión actual, o la que estará disponible en las próximas décadas, un viaje a Marte toma entre 6 y 9 meses, dependiendo de la ventana de lanzamiento. Pero aquí está el problema crucial. No puedes simplemente lanzarte hacia Marte cuando quieras. Las posiciones orbitales de la Tierra y Marte crean ventanas de lanzamiento que solo se abren cada 26 meses aproximadamente. Esto significa que si los primeros astronautas llegaran a Marte hoy, tendrían que esperar aproximadamente 2 años antes de que las órbitas se alinearan de nuevo para permitir un viaje de regreso eficiente. Y durante esos 2 años estarían en Marte, dependiendo completamente de los sistemas que llevaron consigo y de lo que puedan producir en el planeta. Pero la espera de 2 años es solo el comienzo del problema. El verdadero desafío del regreso es mucho más profundo y más difícil de resolver. Para despegar de Marte y comenzar el viaje de regreso a la Tierra, una nave espacial necesita escapar de la gravedad marciana. Marte tiene una gravedad del 38% de la terrestre, lo que lo hace más fácil de abandonar que la Tierra, pero sigue siendo un desafío enorme. La velocidad de escape de Marte es de aproximadamente 5 kilómetros por segundo. Para alcanzar esa velocidad necesitas combustible, y mucho. Aquí es donde la ecuación de Tsiolkovsky, o la tiranía de la ecuación del cohete, como la llaman los ingenieros aeroespaciales, se vuelve implacable. Esta ecuación, desarrollada hace más de 100 años por el pionero ruso Konstantin Tsiolkovsky, describe la relación entre la masa del combustible, la masa del vehículo y la velocidad que puede alcanzar. Y lo que dice es brutalmente claro. Para transportar más masa necesitas más combustible, pero más combustible es más masa. Y más masa requiere aún más combustible para acelerarla. Es un ciclo que se autorrefuerza de manera exponencial. Para lanzar una nave de regreso desde Marte con suficiente combustible para el viaje de vuelta a la Tierra, que también toma entre 6 y 9 meses, necesitarías transportar desde la Tierra una cantidad enorme de propelente. Y transportar ese propelente desde la Tierra consume aún más propelente durante el viaje de ida. Los cálculos son asombrosos. Una misión de ida y vuelta a Marte,
con las tecnologías actuales de propulsión química, requeriría una nave espacial cuya masa inicial, antes de quemar combustible, sería de varios cientos de toneladas solo para el propelente. Para poner esto en perspectiva, el cohete Saturno V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna, pesaba aproximadamente 2.900 toneladas en el lanzamiento. Y eso era solo para llegar a la Luna, a 384.000 kilómetros de distancia, no a Marte, a decenas o cientos de millones de kilómetros. Una solución propuesta es producir el combustible de regreso directamente en Marte. La atmósfera marciana consiste principalmente en dióxido de carbono, y mediante un proceso químico llamado el proceso de Sabatier, podría combinarse con hidrógeno transportado desde la Tierra para producir metano y oxígeno, que pueden usarse como propelentes. Esta es la base del concepto de propelente producido in situ, o ISRU por sus siglas en inglés. SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha hecho de este concepto la piedra angular de su plan de colonización marciana. La idea es aterrizar plantas de producción de propelente en Marte antes de que lleguen los humanos, para que cuando los primeros colonos lleguen ya haya combustible esperándolos para el eventual viaje de regreso. Es un concepto brillante en teoría. Pero en la práctica, implementar ISRU en Marte a escala suficiente para un viaje de regreso es uno de los desafíos de ingeniería más complejos que la humanidad ha intentado jamás. Requiere maquinaria sofisticada que funcione perfectamente durante años en el ambiente hostil de Marte, con tormentas de polvo que pueden durar meses, temperaturas que caen a menos 125 grados Celsius por la noche, y radiación cósmica que degrada los materiales y los sistemas electrónicos. Pero incluso si la producción de propelente in situ funciona perfectamente, incluso si los primeros colonos tienen suficiente combustible para el regreso, todavía enfrentarán obstáculos que ninguna cantidad de ingeniería puede resolver completamente. Obstáculos que residen no en las naves o en los cohetes, sino en sus propios cuerpos. Porque el cuerpo humano, ese organismo que evolucionó durante millones de años, bajo la gravedad de la Tierra, bajo su campo magnético, bajo su ciclo de luz solar específico, está profundamente adaptado a las condiciones de nuestro planeta. Y cuando lo llevas a Marte, comienza a cambiar de maneras que podrían hacer que el regreso sea no solo difícil, sino peligroso. Esta es la parte de la historia que menos se discute en las noticias sobre Marte. Todos hablan de los cohetes, del combustible, del hardware. Pero la biología de los colonos marcianos podría ser el factor más determinante de por qué nunca regresarán. El cuerpo humano es una obra maestra de adaptación evolutiva. Durante millones de años, nuestros ancestros vivieron, se reprodujeron y murieron bajo condiciones específicas. La gravedad de la Tierra, su campo magnético protector, su ciclo de 24 horas, su atmósfera rica en oxígeno, su radiación solar filtrada. Cada sistema en nuestro cuerpo, desde el esqueleto hasta el sistema cardiovascular, desde el sistema vestibular hasta el sistema inmunológico, está calibrado para estas condiciones precisas. Cuando introduces a un ser humano en el ambiente de Marte, comienzas un experimento biológico sin precedentes. Y los resultados que conocemos hasta ahora, extrapolados principalmente de estudios en la Estación Espacial Internacional y de simulaciones en la Tierra, son profundamente reveladores sobre por qué el regreso podría ser imposible. Comencemos con la gravedad. Marte tiene una gravedad de aproximadamente 3,7 metros por segundo cuadrado, comparado con los 9,8 metros por segundo cuadrado en la Tierra. Esto es apenas el 38% de la gravedad terrestre. Para ciento de la gravedad terrestre. Para alguien que pesa 80 kilogramos en la Tierra, pesaría apenas unos 30 kilogramos en Marte. Suena maravilloso en teoría, pero las consecuencias para el cuerpo son complejas y preocupantes. El esqueleto humano está diseñado para soportar el peso completo del cuerpo bajo la gravedad terrestre. Los huesos constantemente se remodelan y fortalecen en respuesta a las tensiones mecánicas que experimentan. En microgravedad, como en la Estación Espacial Internacional, los astronautas pierden entre 1 y 2% de masa ósea por mes.
En la gravedad parcial de Marte, la pérdida sería menor, pero aún significativa. Después de meses o años viviendo en la gravedad de Marte, el esqueleto de un colono se habrá remodelado para adaptarse a esa menor carga gravitacional. Los huesos serán menos densos, menos capaces de soportar el peso completo del cuerpo bajo la gravedad terrestre. Cuando ese colono intente regresar a la Tierra y exponerse nuevamente a la gravedad completa, su esqueleto estaría bajo un estrés para el que ya no está preparado. El riesgo de fracturas sería extremadamente alto. Incluso actividades cotidianas como caminar, sentarse o levantarse de una silla podrían resultar en lesiones graves para alguien cuyo esqueleto se ha adaptado durante años a la gravedad marciana. Sería como si alguien que ha pasado décadas en cama intentara de repente correr una maratón. Pero el esqueleto es solo el comienzo. El sistema cardiovascular también sufre cambios profundos en condiciones de baja gravedad. En la Tierra, el corazón trabaja constantemente contra la gravedad para bombear sangre hacia arriba, hacia el cerebro. En la baja gravedad de Marte, este esfuerzo es menor, y con el tiempo, el corazón se vuelve menos eficiente en esta tarea. Se vuelve más pequeño, más débil, menos capaz de manejar el trabajo adicional que requeriría la gravedad terrestre. Los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional después de 6 meses en microgravedad a menudo experimentan mareos, desmayos y problemas cardiovasculares durante semanas o meses después de su regreso. Para colonos marcianos que han vivido en gravedad reducida durante años, estos efectos serían proporcional y potencialmente permanentemente más severos. El sistema muscular experimenta una atrofia similar. Sin el constante trabajo de combatir la gravedad terrestre, los músculos se debilitan y reducen en masa. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas hacen ejercicio intensivo durante 2 horas al día, específicamente para combatir esta atrofia muscular. Incluso así, regresan con músculos debilitados que requieren semanas de rehabilitación. En Marte, donde hay gravedad pero solo el 38% de la terrestre, la atrofia sería menor que en microgravedad completa. Pero después de años en el planeta rojo, los músculos estarían optimizados para Marte, no para la Tierra. Regresar significaría someter a músculos atrofiados al estrés completo de la gravedad terrestre, con alto riesgo de lesiones musculares y tendinosas graves. Pero quizás el aspecto más preocupante de vivir en Marte es la exposición a la radiación. La Tierra está protegida por 2 escudos: su campo magnético, que desvía las partículas cargadas del viento solar y los rayos cósmicos, y su atmósfera densa, que absorbe gran parte de la radiación restante. Marte carece de ambos. El campo magnético de Marte es fragmentario y débil, un vestigio de lo que alguna vez fue. La atmósfera marciana es enormemente delgada, con una presión de apenas el 1% de la atmosférica terrestre. Estas 2 ausencias combinadas hacen que la superficie de Marte esté bañada en niveles de radiación que serían completamente inaceptables en la Tierra. Los datos de la misión Curiosity de la NASA muestran que los niveles de radiación en la superficie de Marte son aproximadamente 200 veces más altos que en la superficie terrestre. Durante el viaje desde la Tierra a Marte, la exposición es aún mayor porque se abandona la protección de la magnetosfera terrestre. Se estima que un viaje de ida y vuelta a Marte con las tecnologías actuales expondrá a los astronautas a una dosis de radiación equivalente a aproximadamente el 60% del límite de por vida recomendado para los trabajadores de la industria nuclear. Y eso es solo para el viaje. Vivir en la superficie de Marte durante años acumularía una dosis adicional significativa. Los colonos marcianos tendrían que vivir principalmente bajo tierra o bajo gruesas capas de regolito marciano para protegerse de la radiación. Incluso así, la exposición acumulativa aumentaría dramáticamente el riesgo de cánceres, especialmente cánceres de pulmón, leucemia y otros tipos de cáncer relacionados con la radiación. La radiación también afecta el sistema nervioso central. Estudios con ratones expuestos a los tipos de radiación cósmica que encontrarían los astronautas en viajes de larga duración muestran daño cognitivo significativo, incluyendo problemas de memoria, aprendizaje y toma de decisiones. En seres humanos, años de exposición podrían resultar en deterioro cognitivo acelerado. Además de la radiación y la gravedad,
El sistema inmunológico experimenta cambios profundos en el espacio. Los estudios de astronautas han revelado que el sistema inmunológico se desregula en el espacio, con algunos componentes volviéndose hiperactivos, mientras otros se vuelven menos efectivos. Los virus latentes, como el herpes simple y el virus de Epstein-Barr, que normalmente el sistema inmunológico mantiene suprimidos, comienzan a reactivarse en muchos astronautas. En un entorno cerrado como una colonia marciana, con el mismo grupo pequeño de personas en contacto constante, las enfermedades infecciosas podrían propagarse rápidamente. Y sin el acceso a hospitales y sistemas de salud de la Tierra, incluso enfermedades tratables podrían volverse mortales. El sistema visual también sufre cambios alarmantes. Muchos astronautas que han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional han regresado con problemas de visión, algunos permanentes. El síndrome de neurooftálmico asociado al vuelo espacial, o SANS por sus siglas en inglés, causa que el fluido cefalorraquídeo se desplace hacia la cabeza en ausencia de gravedad, aumentando la presión intracraneal y aplastando gradualmente el nervio óptico. En la gravedad parcial de Marte, este efecto sería menor que en microgravedad, pero aún podría ocurrir en alguna medida durante el viaje de 7 meses. Hay también cambios en el microbioma intestinal, la comunidad de bacterias y otros microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo. El microbioma juega un papel crucial en la digestión, el sistema inmunológico y hasta el estado mental. Los estudios de astronautas muestran cambios significativos en el microbioma durante el vuelo espacial, con consecuencias que todavía no comprendemos completamente. Lo que emerge de todos estos datos es una imagen preocupante. El cuerpo humano que vive en Marte durante años no será el mismo cuerpo que partió de la Tierra. Será un cuerpo modificado, adaptado a Marte, potencialmente incapaz de tolerar el retorno a la gravedad terrestre. Los colonos marcianos no solo habrán dejado la Tierra atrás físicamente, la Tierra los habrá dejado atrás biológicamente. Hay un concepto en biología llamado plasticidad fenotípica, la capacidad de un organismo de cambiar su fisiología en respuesta al ambiente. Los seres humanos la tenemos en abundancia. Es lo que permite que los habitantes de las alturas de los Andes desarrollen pulmones más eficientes que los habitantes del nivel del mar. Es lo que permite que los buceadores de las islas bajo mar en el sudeste asiático desarrollen bazos más grandes que la media, lo que les permite almacenar más sangre oxigenada para bucear más profundo. Esta misma plasticidad convertirá a los colonos marcianos en marcianos en el sentido más biológico del término. Sus cuerpos se optimizarán para Marte. Y en ese proceso, la Tierra se convertirá en un planeta extraño, potencialmente letal para ellos. Si la biología presenta obstáculos formidables para el regreso, la psicología presenta desafíos igualmente profundos, pero de naturaleza completamente diferente. ¿Qué tipo de persona elige voluntariamente abandonar la Tierra para siempre? ¿Qué procesos mentales atraviesa alguien que sabe que nunca volverá a ver a sus seres queridos? Nunca respirará aire no filtrado, nunca verá un océano, nunca sentirá la lluvia en su rostro. Para responder estas preguntas, los psicólogos han estudiado análogos históricos, situaciones donde personas dejaron atrás todo lo conocido sin posibilidad de regreso. Los colonos que cruzaron el Atlántico en el siglo XVI y XVII son quizás el ejemplo más cercano. Muchos de ellos sabían que nunca regresarían a Europa. Las travesías eran peligrosas, costosas, y los vínculos con el viejo mundo se romperían gradualmente. Pero incluso esos colonos tenían algo que los futuros marcianos no tendrán: la posibilidad teórica del regreso. Siempre existía la opción, por difícil que fuera, de abordar un barco y regresar. Para los primeros colonos de Marte, esa opción simplemente no existirá, al menos no en los primeros años o décadas. Los psicólogos que estudian la preparación psicológica para misiones marcianas han identificado varios perfiles de personas que podrían ser capaces de manejar el no regreso. No son, sorprendentemente, los tipos duros e imperturbables que imaginamos. Son personas con características psicológicas más matizadas y complejas. El primer perfil es el de las personas con alta tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre. Vivir en Marte significará enfrentar constantemente situaciones sin precedentes,
problemas sin soluciones establecidas y decisiones de vida o muerte con información incompleta. Las personas que se sienten cómodas con la incertidumbre, que no necesitan el confort de las rutinas establecidas y los resultados predecibles, tendrán una ventaja psicológica enorme. El segundo perfil es el de las personas con lo que los psicólogos llaman alta adaptabilidad cognitiva, la capacidad de cambiar fundamentalmente cómo piensan y perciben el mundo en respuesta a nuevas circunstancias. Los colonos marcianos necesitarán redefinir conceptos básicos como hogar, familia, seguridad y comunidad. Quienes se aferren rígidamente a las definiciones terrestres de estos conceptos sufrirán psicológicamente. Quienes puedan crear nuevas definiciones adaptadas a la realidad marciana tendrán más posibilidades de prosperar. El tercer perfil es, quizás sorprendentemente, el de las personas con profundas conexiones comunitarias más que vínculos individuales intensos. Esto puede parecer contradictorio, ya que los colonos estarán dejando atrás a sus seres queridos. Pero la investigación psicológica sugiere que las personas cuyo bienestar emocional depende principalmente de vínculos con individuos específicos, cónyuge, hijos, padres, sufrirán más por la separación. Las personas que encuentran significado principalmente en pertenecer a una comunidad, en contribuir a un proyecto colectivo, en ser parte de algo más grande que ellas mismas, podrían adaptarse mejor. Hay un precedente histórico fascinante aquí. Algunos de los colonos más exitosos en la historia humana fueron grupos religiosos o ideológicos que viajaban juntos, comunidades completas con sistemas de valores compartidos y un sentido de misión colectiva. Los peregrinos del Mayflower, las comunidades menonitas que colonizaron América del Sur, los primeros kibutzim en Israel. Todos compartían una característica: no estaban solos en su proyecto. Tenían una comunidad que compartía sus valores y su visión. Los primeros marcianos necesitarán algo similar. No serán aventureros solitarios. Serán comunidades con propósito compartido, personas que encuentren significado no en dejar la Tierra atrás, sino en construir algo nuevo juntos. Mars One, el controvertido proyecto holandés que planeaba enviar colonos permanentes a Marte comenzando en la segunda mitad de la década de 2010, recibió más de 200.000 solicitudes cuando abrió su proceso de selección en 2013. 200.000 personas que dijeron estar dispuestas a dejar la Tierra para siempre. El proyecto eventualmente fracasó por problemas financieros, pero esas 200.000 solicitudes nos dicen algo profundo sobre la psicología humana. Hay personas, muchas personas, para quienes el llamado de la exploración, de ser parte de algo históricamente significativo, de comenzar de nuevo en un mundo nuevo, es más fuerte que el apego a la Tierra. Estas personas existen y serán las que den el primer paso hacia Marte. Pero la selección psicológica no es suficiente. Los colonos también necesitarán apoyo psicológico continuo. Las investigaciones en análogos terrestres, como la base Concordia en la Antártida, donde pequeños grupos de personas pasan el invierno en completo aislamiento, revelan que incluso personas psicológicamente fuertes experimentan lo que se llama el síndrome de invernada, un estado de letargia, irritabilidad y deterioro cognitivo durante los periodos de confinamiento prolongado. En Marte, este síndrome podría ser más severo. El confinamiento será más largo, más permanente y más absoluto. No habrá perspectiva de un verano que llegue y traiga libertad. No habrá posibilidad de evacuar si alguien tiene una crisis psicológica grave. Los colonos tendrán que desarrollar estrategias de salud mental que puedan sostenerse indefinidamente, sin acceso a la vasta red de apoyo psicológico disponible en la Tierra. Una de las estrategias más importantes será el mantenimiento de rituales y rutinas que proporcionen estructura y significado. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, y en un ambiente tan radicalmente diferente, los rituales conocidos, comer juntos, celebrar fechas especiales, mantener conexiones con la cultura terrestre, serán anclas psicológicas cruciales. La comunicación con la Tierra jugará un papel fundamental, pero con una limitación frustrante: el retraso en las comunicaciones. Dependiendo de la posición relativa de los planetas, las señales de radio tardan entre 3 y 22 minutos en viajar de Marte a la Tierra.
Esto significa que una conversación normal, con respuesta inmediata, es imposible. Cada mensaje tarda entre 6 y 44 minutos de ida y vuelta. Para alguien acostumbrado a las comunicaciones instantáneas del mundo moderno, esto será profundamente alienante. Hablar con tu familia en la Tierra será más parecido a intercambiar cartas que a una conversación. Y en momentos de crisis emocional, cuando más necesitas conexión humana inmediata, el retraso será especialmente cruel. Los psicólogos anticipan que los colonos marcianos desarrollarán con el tiempo una relación diferente con el tiempo y la comunicación. Aprenderán a pensar en términos de mensajes diferidos, a articular sus pensamientos y emociones de manera más completa antes de enviarlos, a tolerar la espera de respuestas. Será un estilo de comunicación diferente, no necesariamente peor, pero radicalmente distinto al que conocemos. Hay también la cuestión del duelo. Los colonos marcianos inevitablemente experimentarán pérdidas desde la distancia. Padres que morirán, amigos que envejecerán y desaparecerán, sobrinos y sobrinas que crecerán sin conocerlos en persona. Toda la experiencia humana del ciclo de vida, los nacimientos, las muertes, las bodas, los divorcios, continuará en la Tierra sin ellos, visible solo a través de mensajes diferidos y videollamadas con retraso. Este duelo a distancia es una forma de pérdida para la que no tenemos precedentes históricos claros. Es diferente del duelo de alguien que emigra a otro país, porque al menos ese emigrante podría teóricamente regresar para despedirse. Los colonos marcianos no podrán. Cuando llegue la noticia de la muerte de un padre, de la enfermedad de un amigo, el colono tendrá que procesarlo solo, a millones de kilómetros de distancia, sabiendo que no puede hacer nada al respecto. Los psicólogos que trabajan en la preparación para misiones marcianas están desarrollando protocolos específicos para el manejo de este tipo de pérdidas. Pero en última instancia, la capacidad de los colonos para manejar el duelo a distancia dependerá de algo muy individual: su filosofía personal sobre la vida, la muerte y lo que significa estar conectado a las personas que amamos. Los primeros marcianos no serán solo pioneros tecnológicos, serán pioneros emocionales y psicológicos, explorando territorios del alma humana que ningún ser humano ha tenido que navegar antes. Sus experiencias, sus estrategias de adaptación, sus fracasos y sus éxitos psicológicos serán tan importantes para el futuro de la colonización espacial como cualquier avance técnico. Hasta ahora hemos explorado las barreras físicas y psicológicas del regreso desde Marte. Pero hay una tercera dimensión igualmente poderosa, que a menudo se menciona solo en susurros en los círculos de política espacial: la economía. El costo de traer a alguien de vuelta de Marte es tan astronómico, nunca mejor dicho, que cambia fundamentalmente el cálculo de cualquier misión. Para entender la economía de una misión marciana, necesitamos hablar primero de costos. Enviar 1 kilogramo de carga al espacio bajo la órbita terrestre cuesta actualmente entre $2.000 y $10.000, dependiendo del vehículo de lanzamiento. SpaceX, con su cohete Falcon 9, ha reducido estos costos dramáticamente, pero incluso con las tecnologías más avanzadas disponibles hoy, enviar materiales a Marte cuesta decenas de miles de dólares por kilogramo. Una misión tripulada a Marte, solo de ida, con todo el equipamiento necesario para establecer una colonia básica, se estima que costaría entre 100.000 millones y 500.000 millones de dólares con las tecnologías actuales. Para poner esto en perspectiva, el programa Apolo completo, que llevó a 12 hombres a la Luna entre 1969 y 1972, costó aproximadamente 150.000 millones de dólares en valores actuales. Y eso era solo para ir a la Luna, a 384.000 kilómetros. Marte está entre 50 y 400 millones de kilómetros. Añadir una misión de regreso a este costo no simplemente duplica la cifra, la complejiza exponencialmente. Necesitas hardware de lanzamiento en Marte, combustible producido localmente o transportado desde la Tierra, una nave de regreso que haya sobrevivido años en el ambiente marciano, y una misión de intercepción en la órbita terrestre. Algunos estudios preliminares sugieren que una misión de ida y vuelta completa podría costar entre 2 y 5 veces más que una misión de solo ida.
En un contexto de presupuestos nacionales limitados y competencia por recursos, la pregunta de si vale la pena gastar esa cantidad adicional para traer a los colonos de vuelta es genuinamente difícil. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Algunos planificadores de misiones han propuesto abiertamente que las primeras misiones a Marte deberían ser de solo ida, no por crueldad, sino por pragmatismo económico. El argumento es que el dinero ahorrado al no planificar el regreso podría usarse para llevar más personas, más equipamiento, más suministros y construir una colonia más robusta y autosuficiente. Una colonia que con el tiempo no necesitaría depender de la Tierra para su supervivencia. Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna, ha sido uno de los defensores más vocales de este enfoque. En su libro Mission to Mars, publicado en 2013, argumentó que los primeros colonos marcianos deberían comprometerse a permanecer permanentemente, no como un sacrificio, sino como una declaración de intención, como los colonos que cruzaron el Atlántico sin mirar atrás. La Agencia Espacial Europea ha financiado estudios sobre misiones de solo ida a Marte. La NASA, aunque públicamente comprometida con misiones de ida y vuelta, ha reconocido internamente que el regreso es el componente más difícil y costoso de cualquier misión marciana. Y SpaceX, la compañía privada que ha ido más lejos en sus planes de colonización marciana, ha sido explícita en que su visión es la colonización permanente, no la exploración temporal. El plan de Elon Musk para Marte, presentado públicamente en múltiples conferencias desde 2016, implica enviar cargamentos de suministros en cada ventana de lanzamiento, seguidos eventualmente por personas, con el objetivo explícito de construir una ciudad autosuficiente en Marte. La autosuficiencia es clave. Una colonia que no depende de la Tierra para sobrevivir tampoco necesita ofrecer a sus habitantes la opción de regresar. Musk ha hablado personalmente de querer morir en Marte, aunque aclarando con humor que prefiere que no sea en el impacto de aterrizaje. Pero más allá de la bravata, hay una filosofía coherente detrás de su visión. La humanidad necesita convertirse en una especie multiplanetaria para asegurar su supervivencia a largo plazo, y eso requiere compromisos permanentes, no excursiones temporales. China, que ha emergido como una potencia espacial, mayor en la última década, también tiene planes ambiciosos para Marte. Su misión Tianwen-1, que aterrizó con éxito en el planeta rojo en mayo de 2021, fue la primera misión de cualquier país que incluyó un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover en su primer intento. Los planes chinos a largo plazo incluyen misiones tripuladas a Marte, aunque los detalles específicos sobre si contemplarían el regreso no están públicamente confirmados. Lo que está claro es que la economía favorece enormemente el no regreso. Y cuando la economía, la biología y la física apuntan todos en la misma dirección, la conclusión es difícil de evitar. Los primeros humanos en Marte probablemente se quedarán. Pero hay otra dimensión de esta ecuación económica que vale la pena explorar. El valor que los colonos permanentes podrían crear precisamente porque están permanentes. Un equipo de exploración que llega, recoge muestras y regresa puede hacer ciencia valiosa. Pero una colonia permanente puede hacer algo mucho más transformador. Puede construir infraestructura, acumular conocimiento local, adaptar técnicas a las condiciones reales del planeta y desarrollar la autosuficiencia que eventualmente podría hacer que las misiones de regreso sean posibles o incluso económicamente viables. Hay una analogía en la historia de la exploración terrestre. Los primeros europeos que llegaron a América no construyeron colonias prósperas inmediatamente. Muchos murieron. Los primeros asentamientos fracasaron. Pero gradualmente, con cada generación, los colonos acumularon conocimiento sobre cómo sobrevivir en el Nuevo Mundo, desarrollaron cultivos locales, construyeron comunidades y eventualmente fundaron civilizaciones que prosperaron durante siglos. Los colonos marcianos seguirán un camino similar. Las primeras generaciones lo pasarán extremadamente difícil. Habrá muertes, fracasos y momentos de desesperación. Pero cada lección aprendida, cada problema resuelto, cada sistema mejorado hará que la vida en Marte sea un poco más viable para los que vengan después.
Y con el tiempo, a medida que la tecnología avance y la economía de las misiones espaciales mejore, podría llegar el día en que el regreso desde Marte sea técnica y económicamente factible. Pero para entonces, los descendientes de los primeros colonos podrían no querer regresar. Habrán nacido en Marte. Marte será su hogar. La Tierra será el lugar del que vinieron sus antepasados, una historia, un mito, un lugar lejano que conocen solo por imágenes y relatos. Este es quizás el aspecto más fascinante y más inquietante de la colonización marciana. El punto en que los colonos y sus descendientes comenzarán a verse a sí mismos no como terrestres en Marte, sino como marcianos, con sus propias tradiciones, su propia cultura adaptada al ambiente del planeta rojo, sus propias formas de ver el universo desde esa perspectiva única. La pregunta de si los primeros marcianos regresarán eventualmente se transformará en una pregunta diferente y más profunda. ¿Querrán sus hijos y nietos ser considerados terrestres? ¿O habrán creado algo nuevo, una identidad propia, una cultura propia, una humanidad ligeramente diferente, forjada en las condiciones únicas del planeta rojo? Cuando contemplamos la posibilidad de que los primeros humanos en Marte nunca regresen, es fácil quedarse atrapado en las cifras, los costos, los datos biológicos, los desafíos técnicos. Pero detrás de todos esos números hay algo mucho más fundamental. Una pregunta sobre lo que significa ser humano, sobre qué nos impulsa a ir más allá, y sobre el tipo de legado que queremos dejar. La historia de la humanidad es en muchos sentidos una historia de viajes sin retorno. Los primeros Homo sapiens, que cruzaron desde África hacia Asia y Europa hace aproximadamente 70.000 años, no tenían mapas de regreso. No sabían lo que encontrarían al otro lado de la siguiente montaña o el siguiente océano. Muchos murieron en el intento. Pero los que sobrevivieron fundaron nuevas comunidades, se adaptaron a nuevos entornos y eventualmente poblaron cada rincón habitable del planeta. Los polinesios que navegaron el Pacífico hace más de 3.000 años en canoas de madera, guiándose solo por las estrellas y las corrientes del océano, viajaron a islas tan remotas que el regreso era imposible en términos prácticos. Cuando llegaron a Hawái, a Nueva Zelanda, a la isla de Pascua, lo hicieron sabiendo que estaban comenzando de nuevo en lugares que nadie de su cultura conocía. Esas islas se convirtieron en su hogar, y sus descendientes las llamaron suyas. Los primeros colonos marcianos serán los herederos de esta tradición. Serán la última expresión de un impulso que ha definido a nuestra especie desde sus orígenes. El impulso de ir más allá, de explorar lo desconocido, de construir algo nuevo en lugares donde nadie ha estado antes. Pero hay una diferencia crucial con todas las migraciones humanas anteriores. Por primera vez en la historia, los migrantes serán conscientes desde el principio de que su viaje es sin retorno. Los primeros humanos que cruzaron el estrecho de Bering hacia América no sabían que estaban descubriendo un continente nuevo. Los polinesios no tenían certeza de que no encontrarían el camino de vuelta. Pero los primeros marcianos sabrán, con precisión científica, que están comenzando un viaje del que no regresarán. Esta consciencia cambia algo fundamental en el acto de partir. No es la inconsciencia aventurera del explorador que simplemente sigue su curiosidad. Es una elección deliberada, informada y profundamente reflexiva. Es decir, con pleno conocimiento de las consecuencias. Elijo este nuevo mundo sobre el que me formo. Hay algo extraordinariamente valiente en eso, y también algo extraordinariamente humano. Los filósofos llevan siglos debatiendo qué es lo que le da significado a la vida humana. Hay quienes argumentan que el significado viene de la conexión con otros seres humanos, del amor y las relaciones. Hay quienes dicen que viene del logro, de dejar una huella en el mundo. Otros sostienen que viene de la búsqueda del conocimiento, de comprender el universo que nos rodea. Y hay quienes argumentan que viene simplemente de la experiencia, de vivir plenamente cada momento. Los primeros marcianos tendrán acceso a todas estas fuentes de significado, pero en formas radicalmente diferentes a las que conocemos.
Construirán relaciones profundas, pero con un grupo pequeño y permanente de personas. Lograrán cosas extraordinarias, quizás las más importantes en la historia humana, pero sin el reconocimiento inmediato de miles de millones de personas. Explorarán un mundo completamente nuevo, con cada roca, cada duna, cada fenómeno atmosférico siendo potencialmente un descubrimiento científico. Y experimentarán la vida de una manera que ningún ser humano antes ha experimentado. ¿Será eso suficiente? ¿Podrá compensar la pérdida de todo lo que conocen? Nadie puede saberlo con certeza hasta que suceda. Pero la historia sugiere que los seres humanos somos extraordinariamente adaptables en nuestras fuentes de significado. Encontramos propósito en los lugares más inesperados, en las circunstancias más extremas. Los prisioneros que sobrevivieron los campos de concentración describieron cómo encontraron significado incluso en el horror más absoluto. Los sobrevivientes de naufragios que pasaron meses en alta mar encontraron razones para seguir viviendo en los momentos más desesperados. Los astronautas que han pasado meses en la Estación Espacial Internacional, en un ambiente enormemente desafiante, describen la experiencia como una de las más significativas de sus vidas. Los primeros marcianos no estarán en un campo de concentración ni en un bote salvavidas. Estarán en un mundo nuevo, lleno de desafíos pero también de posibilidades sin precedentes. Estarán construyendo algo que durará, potencialmente, mientras la humanidad exista. Eso es una fuente extraordinaria de significado. Pero hay también una dimensión que va más allá del significado personal. Los primeros marcianos estarán haciendo algo que importa para toda la especie humana. Estarán tomando el primer paso concreto hacia lo que los científicos llaman la condición de especie multiplanetaria. El estado en que la extinción de la vida en un planeta no signifique la extinción de la humanidad. En este momento, toda la vida humana, toda la cultura, todo el conocimiento, toda la historia de nuestra especie existe en un solo lugar: la Tierra. Un asteroide suficientemente grande, una pandemia suficientemente devastadora, un cataclismo climático suficientemente severo, cualquiera de estas cosas podría, en teoría, borrar todo rastro de la humanidad del universo. Todo lo que hemos creado, todo lo que hemos amado, todo lo que hemos pensado, desaparecería como si nunca hubiera existido. La colonización de Marte cambia ese cálculo. Con seres humanos en 2 planetas, la humanidad se convierte en algo más difícil de extinguir. Nuestros huevos estarán en 2 cestas, y eso, en términos de la supervivencia a largo plazo de la especie, es invaluable. Los primeros marcianos serán, en este sentido, el seguro de vida de la humanidad. Su presencia en Marte, por pequeña e incipiente que sea al principio, representa la diferencia entre una civilización que existe en un solo punto vulnerable del cosmos y una que ha comenzado a extenderse entre las estrellas. Esto no hace que su sacrificio sea menos real o menos personal. Seguirán extrañando a sus familias, seguirán llorando pérdidas desde la distancia, seguirán enfrentando días de duda y desesperación en los que preguntarán si valió la pena. Pero también tendrán algo que pocos seres humanos en la historia han tenido: la certeza de que lo que están haciendo importa de una manera que trasciende su propia vida. Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico cuyas ideas han inspirado a generaciones, escribió en su libro El punto azul pálido: la Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo, puedan convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Sagan argumentaba que nuestra salvación, tanto literal como filosófica, está en extendernos más allá de ese único punto. Los primeros marcianos serán la respuesta concreta a ese llamado. Serán las personas que eligieron dejar el punto azul pálido, no por abandono, sino por amor. Por amor a la especie, por amor al futuro, por amor a la posibilidad de que la conciencia humana, con todo su arte, su ciencia, su música, su amor y su curiosidad, sobreviva más allá del destino de cualquier planeta individual. Habrá un momento, quizás en la primera noche marciana de alguno de esos colonos,
cuando miren hacia el cielo y busquen la Tierra entre las estrellas. La encontrarán un punto azul brillante en el cielo marciano, más brillante que cualquier estrella, pero más pequeño que la luna que conocemos desde casa. Y en ese momento, la enormidad de lo que han hecho y de lo que representa se hará completamente real. No están solos en el universo. A 300 millones de kilómetros, en ese pequeño punto azul, hay miles de millones de personas que comparten su ADN, su historia, sus sueños. La distancia física entre ellos y la Tierra será inmensa. Pero la conexión hecha de historia compartida, de biología compartida, de humanidad compartida, esa no se puede medir en kilómetros. Son humanos en Marte. Y eso cambia todo. El viaje sin retorno más audaz de la historia no será una historia de pérdida. Será una historia de expansión, de coraje y de la capacidad humana de encontrar hogar en los lugares más improbables del cosmos. Los primeros marcianos no abandonarán la Tierra. Llevarán la Tierra con ellos, en sus genes, en sus memorias, en la cultura que construirán en ese mundo rojo y frío. Y cuando sus hijos nazcan en Marte, cuando esos niños crezcan viendo la Tierra como un punto brillante en su cielo nocturno, cuando hagan las preguntas que los niños siempre han hecho sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, tendrán una respuesta diferente a cualquier respuesta que un ser humano haya dado antes. Venimos de la Tierra, dirán, y vamos a las estrellas. Si esta historia del coraje humano y el futuro de nuestra especie te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre lo que significa ser humano en un universo vasto e indiferente, te invito a suscribirte al canal. Porque hay más historias como esta esperando ser contadas, historias sobre el pasado de nuestro cosmos, el presente de nuestra exploración y el futuro que aún estamos escribiendo juntos. Gracias por acompañarme en este viaje al futuro más audaz que la humanidad jamás haya emprendido. Hasta nuestra próxima exploración.